Hola, ¿cómo están? Les traigo esta nueva serie de videos que se llama Ajustando la Mira para que nos detengamos en aquellos aspectos que hacen a lo contextual de las declaraciones juradas y aquellos que no tienen que ver tanto con la determinación de impuestos, pero sí con otras obligaciones que hay que cumplir y aspectos a tener en cuenta. Así que vamos a arrancar con una serie de videos sobre justificaciones patrimoniales o llamada justificación de las variaciones patrimoniales y una introducción teórica en términos simples para que ustedes entiendan a qué se refiere y entiendan el porqué más allá de lo que está establecido en la ley. Veamos, esta justificación de variaciones patrimoniales implica realizar ciertos ajustes. ¿Y por qué la necesidad de estos ajustes? Si nos vamos al decreto reglamentario del artículo 3 del impuesto a las ganancias, dice que los contribuyentes deben informar la clase y monto de las ganancias percibidas o devengadas a su favor en el año, que consideren exentas o no alcanzadas por el impuesto. Dice que asimismo declararán bajo juramento la nómina y valor de los bienes que poseían el 31 de diciembre del año que están hablando, por el cual están declarando, y del anterior, así como las deudas, ¿no es cierto?, tanto de bienes situados en el país como en el exterior. Por lo tanto, además de lo que tenga el contribuyente como afectado a la actividad y de las ganancias grabadas, también tiene que informar las ganancias que estén exentas o no alcanzadas, sean devengadas o percibidas. Y por otro lado, el patrimonio 31 de diciembre, que incluye bienes y deudas que se evalúan de una manera específica, no aplicando las normas del impuesto a las ganancias refería a bienes de uso, bienes de cambio y otros bienes que pueda haber. Por lo tanto, es una de las consecuencias de que, una de las causas, mejor dicho, cuya consecuencia son los ajustes. Por otro lado, tenemos el monto consumido que se determina por diferencia y de manera automática al hacer la declaración jurada de ganancia. Si bien uno puede determinar un monto consumido realizando cálculos, el que determina el sistema se hace de manera automática y por diferencia. De manera que podemos simplemente corroborar si se corresponde con lo que tenemos calculado. Nosotros por nuestra cuenta. ¿Y por qué esto origina ajustes? Justamente porque al calcularse por diferencia, debemos asegurarnos de que lo que se calculó por diferencia refleje los gastos de sustento y mantenimiento del responsable y o su grupo familiar primario, así como los relacionados con el esparcimiento. Y, y esta resolución, que después la vamos a ver más en detalle, establece qué serían estos gastos, ¿no es cierto? Por ejemplo, viajes, tiene que ver con cuotas de colegio y demás, ¿no es cierto? Entonces, y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver que el monto consumido tenga que reflejar esto? Y es que al calcularse por diferencia, el monto consumido no lo manejamos nosotros ni lo ingresamos, sino que va a depender de lo que declaremos en las otras tres áreas, que son patrimonio neto al inicio, patrimonio neto al cierre y la ganancia del ejercicio. Pero ya vamos a ver eso más adelante. Le estoy explicando por qué va a haber necesidad de ajustes. Y específicamente, respecto a este monto consumido, ya nos lo aclara la ley, de que este va a ser el monto consumido no debiendo contener otro concepto que no encuadre en dicha definición. Es decir, lo que me salté y no puse porque es mucho una denunciación, encima no es taxativa, de las que se consideran gastos de sustento, mantenimiento o esparcimiento. Por lo tanto, si no se refiere a eso, lo demás debe ser expuesto como una justificación patrimonial, ¿no es cierto?, en el rubro que corresponda. Y aún así, ¿cuál es la causa de tener que informar justificaciones? Es decir, vemos que tenemos un patrimonio, que tenemos que informar un patrimonio el 31 de diciembre, que hay que informar las ganancias por más que no estén grabadas. Y a su vez, tenemos un monto consumido que se calcula por diferencia y de manera automática. Más o menos ya le adelanté algo. Y es que, si analizamos la técnica impositiva, presupone que el patrimonio al inicio más la ganancia impositiva es igual al consumo más el patrimonio neto al cierre. Me faltó aclarar que estamos hablando ya de patrimonio neto, es decir, bienes menos deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que
Partiendo de un patrimonio, lo que yo obtenga en el ejercicio, o bien lo destino al consumo, al monto consumido, que es lo que estuvimos viendo acá, o bien lo destino, podemos decir, a inversión, al ahorro, ya sea en bienes, o sea, ya sean bienes de uso, o bien otro tipo de bienes que puedo adquirir. Pueden darse cuenta que algunas cosas pueden que queden afuera. Es decir, si gasto dinero haciendo una apuesta y pierdo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Bien. Por otro lado, hay otras cuestiones que quedan afuera, pero que sí incluye la ley, como veremos ahora brevemente más adelante. Pero quiero que entiendan esto, de que si ustedes se imaginan que hay un patrimonio al inicio y la ganancia que yo obtengo impositivamente la destino al consumo o al patrimonio, cualquier cuestión relacionada con la ganancia impositiva me va a afectar el importe del consumo o del patrimonio. ¿No es cierto? Bien, entonces, si el consumo que yo tengo no se coincide, o sea, el calculado automáticamente por el sistema no coincide con lo que yo considero que es el consumo del contribuyente, o si yo me estoy hablando de mí con mi consumo, debe haber algún problema en alguna de estas patas, o bien tendré que hacer alguna justificación para adecuar ese consumo. ¿Y cómo puede darse esto? Bueno, veamos. El cuadro de justificación de variaciones patrimoniales es básicamente esto, sin incluir nada más, es decir, transformando esa ecuación en esto. Monto consumido o patrimonio neto al cierre es igual a la ganancia positiva más patrimonio neto al inicio. Y acá vamos a ver rápidamente y luego en otro video específicamente cómo se puede afectar, ¿no es cierto?, este monto consumido de acuerdo al impuesto, ¿no es cierto? Bien, dice, no es que dice, sino que sabemos que la ganancia positiva puede incluir gastos no erogables o bien ganancias presuntas. Sin mencionar que a su vez el contribuyente puede obtener ganancias que no están grabadas, como lo mencionamos acá, o bien gastos que no son deducibles en el impuesto, pero que tampoco están relacionados con el consumo del contribuyente. Por lo tanto, aboquémonos a la ganancia impositiva. Si la ganancia impositiva se determinó deduciendo amortizaciones, ¿qué pasa? Es un gasto no erogable, por lo tanto, no es un gasto que yo lo efectué. Y si yo veo el resultado acá, está disminuido por ese gasto. Por lo tanto, tengo una menor ganancia. Y si lo que puedo consumir y el patrimonio neto al cierre está determinado por el patrimonio neto al inicio más la ganancia, y mi ganancia está disminuida por una amortización, que es un gasto no erogable, quiere decir que el monto consumido me está siendo limitado por ese importe. Es decir, debo ajustar esto con una justificación poniendo la amortización del ejercicio en columna 2. Es decir, de manera que incrementa lo que hay en columna 2, permitiéndome incrementar el monto consumido que se calcula por diferencia. Lo mismo sería en el caso de una ganancia presunta, que me estaría dando un resultado impositivo mayor de lo que es el resultado que yo puedo gastar efectivamente. Es una ganancia presunta que no genera un ingreso. Por lo tanto, me estaría dando la posibilidad, en términos de la ecuación, de acceder a un mayor consumo, pero no es así. Por lo tanto, yo debería reconocer esas ganancias presuntas acá, de manera que me reduzcan el monto consumido. Bien, para que lo entiendan eso, después lo vamos a ver con temas prácticos. Piénsenlo detenidamente lo que les expliqué y cómo lo que está en la ganancia impositiva me puede afectar. Por otro lado, el patrimonio al inicio y al cierre se refiere tanto al patrimonio que tiene el contribuyente afectado a la actividad como al patrimonio afectado a lo particular. Por lo tanto, ahí desde un principio tenemos diferentes tipos de evaluación a la hora de tener en cuenta. De tener en cuenta qué justificación hacer o si nos puede afectar de alguna manera. Por lo tanto, lo único que nos queda ver es esos conceptos que no están incluidos en la ecuación. Por ejemplo,
pago de impuestos y donaciones recibidas, es uno de los casos. ¿De qué hablamos acá? De gastos no deducibles ni particulares y ganancias no grabadas respectivamente. Es decir, recibo una donación. ¿Dónde está acá? Obviamente va a estar materializada como un patrimonio al cierre, suponiendo que no la gasté, la tengo en efectivo la donación. Por lo tanto, la tengo en el patrimonio como efectivo, mi patrimonio al cierre. Pero, ¿con cuál valor se corresponde de la columna 2? Con ninguno, porque no estaba en el inicio, ¿no es cierto? Y no fue una ganancia impositiva. Por lo tanto, se hace una justificación en columna 2 de donaciones recibidas. Ahora bien, si no está en patrimonio al cierre, la destiné al consumo, al poner en columna 2, automáticamente por diferencia va a aumentar el consumo. Por otro lado, ¿qué pasa si pagué impuestos? Es decir, el propio impuesto a las ganancias. Quiere decir que lo que obtuve, tanto lo que obtuve de ganancia impositiva más el patrimonio neto al inicio, no es igual a este monto consumido en patrimonio neto al cierre. Hay un valor ahí que me está afectando el valor del monto consumido. ¿Por qué? Porque al justificar por columna 1 impuestos no deducibles, voy a poner un valor que me va a reducir el monto de lo consumido. Bien, esta es una introducción y para que entiendan cómo juegan cada uno de los gastos, tanto sean erogables o no erogables, deducibles o no deducibles, y los diferentes tipos de ingresos que podemos obtener como contribuyente, analizando de que una persona es sujeto del impuesto, pero a su vez realiza diferentes operaciones en lo particular, y bueno, todas estas cosas hacen que a la hora de determinar el monto consumido haya que hacer diferentes justificaciones para que éste se corresponda con la realidad del contribuyente. Bueno, espero que les haya servido y nos estamos viendo en esta serie de videos para ajustar la mira en aquellos aspectos contextuales de la determinación del impuesto a las ganancias. Chau, chau.